Parte 3. Esta mañana había sido casi carbonizada. Fue inesperado que Mio-sama consiguiera enojarse. Después de terminar el desayuno embarazoso, las dos mujeres habían empalmado las cabezas y finalmente fueron enviadas de vuelta a la escuela con Basara. María estaba en la cocina lavando los utensilios para comer, al tiempo que recordaba las reacciones de Mio, quien había superado sus expectativas. Ha sido bastante tiempo desde que he sufrido debido a los rayos de Mio. Tengo suerte de que ella contuvo un tanto su poder. En la fecha tan reciente que Yuki se había trasladado a la residencia Touhou, el número de casos donde Mio explotaba por este tipo de bromas habían bajado mucho. Mientras la excusa, es todo por Basara, fue utilizada, Yuki, quien expresó claramente su amor a él, estaría de acuerdo, incluso si tenía que sacrificar su imagen. Justo ahora, Yuki lo perdonó, naturalmente, quien también se había puesto al día con las instigaciones causadas por ella misma. Era casi lo mismo para Mio también, pensando que si ella no podía hacerlo, demostraría que no era más que toda una pelusa, y es debido a la sensación de no querer perder contra Yuki que la hacía no explotar, y esa fue la razón por la cual María acabó atrevidamente haciendo lo que hizo. Es solo. Así que Mio-sama todavía se enoja incluso si el que come su ropa interior es el que más le gusta, ¿eh? Mientras utilizaba el jabón para lavar los platos Guite Pao Pao para limpiarlos hasta que estén muy limpios, no, hasta que brillaran limpios, ella lanzó un suspiro mientras estaba sumida en sus pensamientos. Ese tal Guite Pao Pao es como una esponja XD. Probablemente no habría ningún problema en el lado de Yuki. Pero como era de esperar, una vez que se enteró que Mio había llevado la iniciativa, ella intentó alcanzarla inmediatamente, pero por otra parte, nunca había esperado que ella haría el movimiento de quitarse las bragas y haciéndole decir mis iniciaciones parecen ser muy insuficientes, tengo que seguir trabajando duro. No habiendo filmado esa escena, realmente le dolía. Desde el momento en que Basara había golpeado la cabeza, no había tenido la oportunidad de recuperar su cámara todavía. Por lo menos recuerdo que debo limpiarla después del cierre de un capítulo. Si no fuera siquiera capaz de conseguir el sueño de Mio de esta mañana, entonces la que fue golpeada en esta mañana sencillamente habría sido un castigo y todo habría sido en vano. Todo bien. Terminando con los platos, luego continuó con el resto de las tareas del hogar. Desde que el tiempo de hoy es tan agradable, ¿por qué no la seco al sol en vez de ponerla en la secadora? Después de tirar la ropa para lavar en el agujero de la lavadora, cancelar el programa de secado automático y luego pulsar el botón, comenzó a girar, mientras que calculaba de la cantidad de ropa a lavar, tarareando mientras vertía en el jabón y el suavizante. Burbujas comenzaron a aparecer poco a poco. Después de confirmar que había comenzado su operación normal, ella entonces empezó a limpiar la casa. Cuando ella vivió su vida con solo Mio, también asistiría a la escuela junto con ella, protegiéndola desde las sombras. Después de irse a vivir con Basara, se había convertido en su única necesidad de enviarlos y darles la bienvenida cuando iban y volvían de la escuela, respectivamente. Yuki después se trasladó, y ella ya ni siquiera tenía que acompañar a Mio hasta las puertas de la escuela. Por lo tanto, su tiempo libre había aumentado mucho, e incluso limpiar la casa y lavar toda la ropa podría ser todo realizado por la mañana. El sol de hoy está brillando sobre las colchas y sábanas recién lavadas utilizadas por 4 personas, lo que se había añadido un poco al tiempo empleado para que la lavadora completara el ciclo, pero aún así se llevó a cabo poco después del mediodía. Después de terminar una comida sencilla con lo que estaba disponible en la casa, lo María haría en la tarde sería hacer uso de la computadora en la casa para recoger información y hacer investigación. Entre Basara, Mio y Yuki en este momento, la profundización de su relación sería de suma importancia. Por lo tanto, María tenía que a menudo ayudar a crear situaciones y juegos que fueran frescos y no repetitivos, y ella era diferente de Mio y Yuki. En este momento, mientras sabía que sus sentimientos hacia Basara eran una cálida y agradable sensación, era ciertamente ajena al hecho de que se trataba de amor. Dicho esto, no debería ser mucho antes que Mio por sí misma comenzara a darse cuenta de eso. Pensar en la reacción de Mio la haría exagerada al respecto. Quién sabe, podría ya no perder más de solo algunas de sus bragas que se consumían. Las cosas pueden cambiar hasta el punto en que ella pediría comer la ropa interior de Basara. No, las cosas se harían aburridas y malas si ella se convirtiera en esa pervertida. Todo hay que hacerlo con moderación. Por ejemplo, no importa cómo la afinación se haga en el futuro, tanto Mio y Yuki todavía debían conservar algo de su vergüenza. Si el sometimiento de conseguir la obediencia de Basara se convirtiera en algo así como una rutina, entonces, el tiempo de juego con los efectos de Sukubo en virtud del contrato homosirviente habrían terminado. Y esa fue la razón por la que Naruse María estaba en la terraza de las ventanas de las habitaciones llenas de longitud de vida, en la ropa que se mecía en el viento, con el portátil tomado desde la habitación de Basara en su regazo. Cierto, debo trabajar duro hoy también. Después de decir eso en serio,
ella comenzó la descarga de la versión beta de un eroge fresco en el mercado. Esta búsqueda era algo que pudiera llamar su atención. Al momento en que no encontraba algo digno de mención, ella se descargaba de inmediato la versión oficial y se lo ofrecía a Basara. Cuando se pensaba en ello, ha estado trabajando duro todos los días sin aflojar ni una sola vez, precisamente, solo por apoyar a Basara y el contrato como sirviente con ellas. No importa lo que pase, no puede permitirse el lujo de tomar atajos en esta etapa. Además, si Basara llegara a descubrir que han estado haciendo algunas cosas cuestionables, sus propios deseos quedarían insatisfechos, y ella también se sentiría mal por dentro. Si ella fuera a reunirse con la misma situación de esta mañana de nuevo y tienen que llegar a tener la primera vez de Mio siendo llevada por la mano, ¿qué debía hacer? Sobre todo porque ahora era la época en la que todo lo que uno piensa siempre de forma silenciosa es, estoy bananas. Notas del traductor gringo, básicamente quiere decir, me estoy corriendo. O simplemente quiere decir que todo lo que uno piensa siempre es sexo XD. Por lo tanto, con el fin de profundizar en su relación amo-sirviente y satisfacer sus deseos sexuales, María hoy también continuaba la batalla armada con un corazón sincero y Games. Con determinación pasando por alto y evitando cualquier confesión, escuchando atentamente cada palabra hablada a través de los auriculares, tocando todo el corazón, como si quisiera barrer el estado de ánimo sombrío que se fijaba cuando estaba sola. El tiempo pasó rápidamente mientras estaba absorta en los juegos, la tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos, ya eran las 3 cuando salió de la computadora, tiempo para un descanso. Desde hace un tiempo ya, todo lo que progresó en el juego eran escenas de sexo oral, lo que hizo a María decir. No es de extrañar que tuviera ganas de comer algo desde hace un momento. Pero qué golosa XD. Y sacó algo fuera de su seno. Era grande y grueso, y era hermoso desde todos los ángulos. El plátano de esta mañana que casi fue utilizado erróneamente. Una tarde por sí sola es muy solitaria, aunque solo puedo experimentar a Basara acabando una vez con mi boca. Si Basara o Mio estuvieran en casa, María estaría tomando las bragas blancas sonriendo y diciendo, por supuesto, me refiero a mi boca aquí abajo, y antes y después de eso, a mí también me gustaría llenar mi panza corazón negro. Pero solo alguien que es realmente vacuo haría eso, y por eso renunció a esa idea. Quitando la piel con acciones suaves, María trajo el plátano hacia su boca, y luego realizó. Ah. ¿Qué está pasando aquí? Las dimensiones son totalmente diferentes del de Basara una vez que la piel del plátano se despegó. Y pensar que hay este efecto estructural. Maldita sea, un simple plátano se atrevió a engañar a esta sucubo en sus aspectos sexuales. Ah. Así que, cuando mi corazón se aceleró, mientras que veía a mi Osama y Yukisis consumir el plátano, todo fue totalmente en vano, se trata de una broma horrible. Había deseado originalmente chupar en secreto el plátano durante 30 minutos antes de que entrara en su estómago, pero ya que sus dimensiones eran diferentes del de Basara, no tendría sentido. Jajajaja, esta sucubo sí que tiene una imaginación XD. Al igual que María estaba a punto de morder el plátano en frustración, la residencia Toho de repente tuvo un visitante. Oh. ¿Estás aquí? La expresión de María, naturalmente, se convirtió en una sonrisa, y el visitante se acercaba a la terraza con pasos sin preocupaciones. Hábilmente saltando sobre el suelo de madera, levantó la cabeza y empezó a maullar lindamente. El visitante era un gato atigrado de sexo femenino, con 3 tonos de color de piel. No hace mucho tiempo, María la vio mientras que estaba en su camino de vuelta del supermercado y procedió a perseguirla, y se perdieron juntas. Al detenerse en un viaje de vuelta al final, y el gato la había seguido visitando desde entonces. A medida que los gatos tienen sus propios territorios, María había enviado al gato de nuevo a un lugar cerca del supermercado más adelante, pero por razones que podrían estar en que le había tomado el gusto a María o moverse en el área alrededor de las residencias Toho, de vez en cuando venía a visitar a María, como ahora. Esta vez, estaba mirando directamente a María como si tuviera una petición para ella. ¿Quieres esto? María preguntó una vez que se dio cuenta de que estaba mirando el plátano en su mano, y el visitante dio un miau, como si diera su respuesta. Los plátanos contienen una gran cantidad de potasio, y puede que no sea bueno para tu salud. Puesto que no hay collar en este gato, lo más probable es que fuera un huérfano. Con el fin de sobrevivir, era probable que acabara comiendo cualquier cosa que pareciera ser comestible. Bueno, supongo que solo un poco estaría bien. María disparó un poco alejado desde la punta del plátano, que ni siquiera había tenido un bocado, y lo colocó delante de ella, dando un paso adelante para olfatear. Entonces, el gato empezó a comer alegremente. Por lo tanto, este plátano era aproximadamente del mismo tamaño que el de Basara antes de que fuera despojado de su piel. Cuando María acarició la cabeza mientras dijo eso,
El gato levantó la cabeza de nuevo después de terminar la comida en unos pocos bocados, y maulló una vez más. Pero esta vez, ella no estaba pidiendo más plátano. Oh, cierto, cierto, cierto. Por favor, toma asiento. María empujó el ordenador portátil a un lado, y el gato atigrado saltó al espacio justo desocupado en los muslos de María. Cada vez que este gato la venía a visitar, María siempre tendría que darle el espacio en sus piernas. Prrr. Después de bostezar un par de veces, como de costumbre, se acurrucó en los muslos de María y cerró sus ojos, dejando que María golpeara su cabeza mientras ella se rió. María no le había dado un nombre a este gato. Esto fue para evitar ser demasiado unido a él. El gato atigrado también parecía pensar de manera similar, y se dejó caer por todos los días. Y luego desaparecería después de pedir prestado el regazo de María para la siesta durante una hora. Aunque habían congeniado muy bien juntos después de reunirse por casualidad, no podían conseguir ser demasiado unidos para poder pasar tiempo juntos y felices a pesar de no conocer el nombre del otro, como ahora, al igual que las relaciones entre las mujeres maduras, y ser capaz de pasar sin prisa tardes juntos, eran todas las cosas que María como mucho deseaba. Saliendo cuando el visitante se despertaba, también le dejaba hacer algunas tareas de comprar provisiones antes de que el supermercado se empezara a llenar. Sin embargo, ella no era capaz de hacer eso hoy en día. ¿Qué ocurre? ¿No estás de acuerdo en que ya no apareces en esta lista? No queriendo despertar al gato que tiene su siesta de la tarde en sus muslos, ella dijo, mientras sonreía suavemente. Pero el gato atigrado parecía haber percibido un cambio en la atmósfera de María, y de repente ensanchó sus ojos. Entonces, saltó desde sus muslos, y se quedó mirando con ansiedad un espacio vacío mientras suprimía sus movimientos corporales. El espacio en el patio de la residencia Toho de repente se retorció, y una mujer demonio hermosa de repente apareció de la nada. Una demonio femenina de piel morena, Cest, dirigió su mirada fría hacia María. Solskjaer-sama tiene una información que me ha ordenado transmitírsela a usted directamente, y continuó. Solskjaer-sama ha completado sus preparativos para extraer el poder de Wilberto del cuerpo de Mio, y ha decidido hacer su movimiento mañana, por lo que proporcione su ayuda cuando llegue el momento. Eso es todo. Escuchando las palabras de Cest, María se quedó tranquila, y pensó, el momento finalmente ha llegado. Sin embargo, María en realidad ya lo sabía. El día antes de ayer, María y Takigawa Jairo, la escena hablando con Lars, desafortunadamente fue accidentalmente vista por Basara. En aquel entonces, Lars había tomado la iniciativa de hablar con ella, y ella había tratado de salir del paso, ya que sabía que Basara estaría allí, que Solskjaer intentaba capturar a Mio. Era para tomar el poder de Wilberto que estaba durmiendo dentro del cuerpo de Mio para sí mismo. Esto no era diferente del mostrar una traición hacia el actual señor demonio Leoard que también quería obtener ese poder para sí mismo. Lars se había enviado actualmente por Leoard para supervisar a Mio, si llegara a interrogarla y mostrara cualquier pista de cualquier intención de ser vista a través, dar una excusa y actuar tonta al final no iba a funcionar. Después que Lars se fue, Basara le preguntó a María de lo que hablaron cuando la vio. Aunque parecía que había creído la excusa que había hecho en el acto, algunas dudas se mantuvieron en su corazón. Y por eso en ese momento, María sintió que ya no podía ocultarlo por mucho tiempo. La situación actual, o su propio corazón. Al ver a María de repente mostrarse tranquila, Cest preguntó en voz baja. ¿Hay algún problema? Nada. Es solo, que no hay necesidad de que vinieras aquí solo para decirme esto. María contestó. Basara y Yuki-sis han establecido una magia de vigilancia alrededor de esta casa porque Mio-sama y yo estamos aquí, pero no prohíbe entrar y salir. Pero una vez que irrumpe un demonio, va a dejar atrás rastros de poder demoníaco y si fueran a encontrarlos. Dado que el plan se puso en marcha esta mañana, este tipo de acciones imprudentes debían evitarse, ¿verdad? Sin embargo, Seth respondió al tiempo que parecía no importarle en absoluto. No hay necesidad de preocuparse por eso. Antes de entrar, yo ya había suprimido mi poder demoníaco al mínimo. Si los dos héroes todavía encontraran rastros de mi poder demoníaco, por favor deles una excusa. Algo así como un demonio de clase baja vino, atraído por el poder del anterior señor de los demonios, y yo lo eliminé. ¿Funcionaría, supongo? Eso probablemente debería estar bien. Ya les has dado un montón de mentiras. Adicionar una más no sería demasiado problema, ¿verdad? Esas palabras causaron que María tuviera una reacción. Se puso de pie en la terraza, y dirigió con rabia sus ojos que se llenaron del intento asesino de Cest, y el aire circundante se congeló. El gato atigrado en un lado vio a María convertida de repente en otra persona, y se escapó como si María no tuviera más miedo de Cest. Cest la siguió mirando tranquilamente a ella, al parecer no teniendo miedo de su intención asesina, y comprendió por qué Cest especialmente había venido aquí. Actualmente está observándome.
No podía estar equivocada, a través de los ojos de Cest, podía transmitir lo que veía de nuevo a Solskjaer. Solskjaer no había venido en persona al enviar a Cest en su lugar, y sin duda era solo para ver qué tipo de reacción tendría María, ya que ella estaba a punto de traicionar a Mio, como entretenimiento, y él probablemente miraba todo esto mientras jugaba con esas mujeres que trataba como esclavas sexuales. Esa escoria. Me retiraré ahora. María no pudo ocultar la expresión sombría en su rostro, y parecía darle satisfacción al Solskjaer que estaba observando esta escena. Después de decir eso, Cest desapareció en el aire. María, que seguía imponente en su lugar original, agarró con fuerza su puño, ignorando el dolor. El tiempo ha llegado. Mañana, ella los traicionaría totalmente, pero María no quería que todo terminara aquí. Una vez que Mio estuviera en su mano, la atención de todos se reuniría en Solskjaer con ella. Ella tenía que aprovechar esta oportunidad y derrotarlo a él y a Cest antes de que contaminara a Mio, e intentar dar su mejor esfuerzo para rescatar a la prisionera Seera, su madre. A pesar de que la María normal no tenía ninguna posibilidad de ganar contra Solskjaer o Cest. Si fuera a usar su último movimiento, ella probablemente, pero si ella fuera a levantar temporalmente los limitadores y sobrecargar al espíritu de su sistema nervioso central, por un corto tiempo, debería ser suficiente para dejarla tener una oportunidad de ganar. Luchar contra cualquiera Cest o Solskjaer sola, sería muy agotador, pero era la única manera. Si todavía no era suficiente para ganar contra Solskjaer. Por lo menos, hay que hacer uso de esa mujer. María no había obedecido las órdenes de silencio de Solskjaer. Para rescatar a Seera, había tomado ventaja de los momentos en que Solskjaer y Cest no estaban presentes para colarse en el escondite de Solskjaer a investigar. Por supuesto, desde el principio, María ya sabía que Solskjaer no iba a mantener a Seera en un lugar que se encontrara fácilmente, pero ella todavía quería tratar de encontrar pistas. Mientras que ella no logró encontrar ninguna pista en el extremo, encontró algo interesante en la habitación de Solskjaer. Era un dispositivo que podría producir imágenes tridimensionales, que parecía ser una herramienta mágica antigua. Poniéndola en marcha después de pulsar un botón, el dispositivo brillaba con la imagen de una mujer. Esa era Cest. Así es, Cest es la mano derecha de Solskjaer, pero en comparación con sus esclavas sexuales queridas, su actitud hacia Cest parecía ser un poco fría. Los poderosos poderes demoníacos de Cest se derivaban de su castidad, por lo tanto, María originalmente pensó que para el lujurioso Solskjaer, mientras que Cest pudiera hacer trabajos relacionados con la batalla o reconocimiento, era un producto fallado a la hora de proporcionar entretenimiento como una mujer, por lo tanto, le daba un tratamiento diferencial. Sin embargo, encontrando ese dispositivo hizo a María tener en cuenta las nuevas posibilidades. Solskjaer podría valorar más a Cest, por lo tanto él no la veía como una esclava sexual desechable, sino que en cambio la cuidaba como una joya. Su apatía habitual hacia ella, era para mantener una distancia y evitar interferir con ella en un error. Esa sería una teoría bastante razonable. Por supuesto, esto podría ser solo María pensando demasiado las cosas. No importaba cuál fuera, sería muy difícil imaginar que Solskjaer tuviera tal amor puro. Pero aún así, Cest, sin duda, era la mano derecha de Solskjaer. Para Solskjaer, quien había traicionado al actual señor demonio Leoard, su destino se encontraba en ella. Si bien al utilizarlo, podría ser creado un punto de debilidad de Solskjaer. Esto debía tener éxito. Cuando María hizo ese voto sombrío en su corazón, algo suave le tocó la pierna. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que era el gato atigrado que había huido hace un momento, frotándose contra su pierna. Ya no puedes venir aquí nunca más en el futuro, dijo mientras sonreía con amargura, y el gato levantó la cabeza, aparentemente preocupado por ella. No te preocupes por mí. Ella se puso en cuclillas para acariciar su cabeza, y luego murmuró para sí misma. Es casi la hora de conseguir los ingredientes para la cena. De camino a casa, María se dijo a sí misma, que tenía que trabajar más duro que el día de hoy habitual. Esta sería su última vez haciendo la cena para ellos. Cuando llegara el mañana, nunca sería capaz de volver a esta casa otra vez. Mañana, debo derrotar a Solskjaer y rescatar a Seera. Pero, entre traicionar gravemente a Basara y el resto, y poniéndose en peligro de muerte, uno nunca podría dibujar un signo igual entre los dos. Es por eso que, incluso si todo el mundo estaba seguro cuando todo terminara, Basara y el resto probablemente nunca perdonarían a María, y la propia María también nunca se perdonaría. Después de rescatar a Seera, volvería al reino de los demonios, y recibiría su castigo de la facción conservadora. Su hermana mayor estricta sin duda nunca le perdonaría lo que había hecho, así como lo equivocada que había hecho, pero eso no era importante. En el corazón de Naruse María, hay algunas cosas que debía proteger de cualquier manera y todos los costos. Con el fin de protegerlos a todos, simplemente no había otra manera.
No hay otra manera. Confesando todo para Basara, y pidiendo su ayuda, María desesperadamente expulsó la idea de su mente. Aquella que siempre les había estado mintiendo, ya estaba en condiciones de estar pidiendo ayuda y dependiendo de otros, y ya no existía ninguna posibilidad para que ella consiguiera salir de este lío. Deteniendo su línea de pensamiento, María de repente sintió un flujo cálido algo por su rostro, por lo tanto, se frotaba rápidamente los ojos. Ajaja. ¿En serio? ¿Por qué estoy así en un momento como este? María se golpeó la cara con las manos. Basara y el resto estarán en casa pronto. Haciendo caso omiso de Mio, Basara y Yuki fueron bastante agudas. Mientras ella actuaba un poco diferente a lo que era, normalmente, traería de inmediato su sospecha. La razón por la que su mentira no se había descubierto todavía hasta el día de hoy, era que mientras ella estaba cerca de Basara y el resto, trataba de no pensar en su madre, quien era rehén de Solgiar y sus demandas y órdenes. Es por eso que ella tenía que volver a su estado de ánimo y estado anterior, dado que la respuesta de ser capaz de proteger todo o perderlo todo dolorosamente, pronto se haría conocer. Si bien hasta el final, había seguido mintiéndoles, aún así, Naruse María no estaba dispuesta a dejar que las intenciones de su corazón se convirtieran en una mentira, ya sea que su madre fuera Seera, o se trataba de los miembros importantes de la otra familia. Nunca debía dejar que sus propias intenciones se convirtieran en una mentira. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.